una de las ciudades en el mundo con el tráfico más caótico del mundo, la tercera ciudad, teniendo que la primera es Mumbai en la India, la segunda Bogotá y tercero Lima metropolitana, un tráfico caótico que todo el mundo conoce y es consciente. Estamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para intentar entender un poco y ver la luz, sobre todo, qué expectativas podemos tener los limeños, los que vivimos en esta ciudad, para saber si esto va a mejorar. Y el tema del tráfico es un tema transversal, ¿no? Afecta a todo el mundo. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos hoy en Quién Tiene la Razón. ¿Qué ha pasado, en principio, ya puntualizando con el metropolitano? Por ejemplo, esta semana ha habido mucho caos, en las redes sociales han estado criticando a la municipalidad, hay todavía esta confusión de saber si el metropolitano pertenece o está bajo la custodia de la Municipalidad de Lima, ya pasó a la Autoridad del Transporte Unificado, único. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá contigo en tu programa y explicar las cosas que se están dando en la sociedad en estos momentos, concretamente en nuestra capital. Es cierto, tenemos uno de los peores tráficos del mundo y eso es algo que tenemos que trabajarlo. Hay dos ámbitos, el ámbito de lo que es tráfico y lo que es transporte. Transporte está migrando hacia una nueva autoridad que es la Autoridad del Transporte Urbano, como bien se ha mencionado. Y ese es un proceso de transición que no se termina todavía de concretar, está en ese proceso y eso hace que algunas de las cosas que estén sucediendo en los últimos tiempos sean todavía más complejas. Respecto al tema del tráfico, nosotros estamos trabajando una serie de medidas como por ejemplo el pico y placa, que viene funcionando muy bien para vehículos particulares y que se está terminando de implementar para lo que son vehículos pesados. De hecho, yo he firmado un decreto de alcaldía hoy, donde estamos a partir del día sábado haciendo cosas ya concretas con el transporte pesado. Pero esto viene de la mano con otras acciones, como por ejemplo fiscalización electrónica, mejoras en las interconexiones de nuestras redes semafóricas, para poder tener, como bien se ha mencionado, una mejor calidad en el tránsito de la ciudad. Vayamos más a profundidad por alguna de ellas. Por ejemplo, el traspaso del metropolitano, de los corredores viales, a lo que ya es la Autoridad del Transporte Urbano, porque se ha ido anunciando que venía en abril, venía en mayo y hasta ahorita, digamos, no se implementa en su totalidad. ¿Qué dificultades ha traído eso a la Municipalidad de Lima? Mira, muchísimas dificultades. Yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero esta es una nueva autoridad autónoma que nace por la creación de una ley y que, como bien menciona, se va anunciando primero abril, después junio y ahora se está apuntando hacia finales de año. Y además, fijémonos los hechos objetivos, ¿no? Hubo un presidente inicial y después ese presidente inicial ha sido cambiado, hay una nueva presidenta, entonces hay cosas que se están implementando y no se terminan todavía de implementar. Quizá habría que darles el beneficio de la duda en este proceso, que es un proceso novedoso, pero hay cosas como, por ejemplo, la pregunta que yo me hago es si se tienen todo el presupuesto del caso, que a la fecha no lo tienen, si el presupuesto que tenían ya lo gastaron o no, si hay la capacidad de asumir todos los roles que están establecidos en la norma. Entonces, esas son cosas que no pueden esperar respuestas. Las respuestas tienen que ser mejora en las calles y en el transporte. Ahora, ¿pero qué pasó ya puntualmente con el metropolitano esta semana? Porque la gente en el Twitter, en las redes sociales, denunciado el caos que se ha generado, insoportable, infernal, sobre todo en hora punta. ¿Ha habido menos buses? ¿Ha habido una mala coordinación? ¿Qué es lo que ha sucedido? Te comento. Primero que nada, yo lamento esta situación. Como alcalde metropolitano no es algo que yo quiero. Lo que yo quiero es que haya un tráfico y un transporte fluido también. Y lo que sucedió el día lunes fue un día de procesión. El lunes 28, todos los 28 sale la procesión y hubo malos cierres de calles. He leído unas declaraciones de un alto oficial de la Policía Nacional que mencionó que se hicieron 11 horas de cierres. Mira, yo te quiero comentar, yo fui a la misa de las 5 de la mañana del Señor de los Milagros y como alcalde no fue fácil poder cruzar algunas de las barreras que se habían hecho por parte de la Policía Nacional. Había gente que venía detrás mío y que no pudieron franquearlas. Finalmente los policías me abrieron a mí el paso y pude pasar. Pero esos
esos cierres que no fueron correctamente bien planificados generaron problemas. Pero además hubo dos cosas más que generaron algunos problemas. Por ejemplo, temas que estaban relacionados con vehículos que se malograron en las vías. Coincidentemente hubo vehículos que se malograron en las vías y tuvimos también una lamentable situación en el centro, que un balcón se desplomó en Carabaya. Entonces, estas cosas generaron impactos en la zona y esos impactos afectaron a 27 buses. 27 buses no pudieron hacer su labor correcta. Pero se entiende que son temas bastante puntuales de una sola vez, pero ya, digamos, en la operación en sí del sistema del Metropolitano, la cantidad de buses que operan en este corredor, ¿es el adecuado? Se lo digo porque leía en el diario Gestión que una de las empresas concesionarias señalaba que ellos no van a aumentar su flota mientras no se culmine la obra hasta Caraballo, que era como señalaba el contrato inicial. Sí, mira, ahí tengo que comentar que yo he recibido muchas herencias que no son necesariamente herencias generosas, buenas, positivas, sino son herencias pesadas. Pero para eso estamos nosotros, para poder resolver la problemática que durante varias gestiones no se atendió. Durante 10 años de funcionamiento del Metropolitano no se terminó esos 10.2 kilómetros de Naranjal hasta Caraballo, la estación de Chimpuoyo, que es la última que está programada. Nosotros hemos planificado y hemos pasado por un proceso de selección con el Banco Mundial para preseleccionar empresas. Estamos a la espera de que el Banco Mundial se siente con el MEF para una negociación muy rápida, porque ya todas las cosas están precalificadas, para que se nos pueda dar el dinero para hacer la obra. Eso ya está listo, yo lo he conversado con el presidente de la República el día lunes. ¿Cuándo prevén iniciar? Yo lo que entendería es que esto debería estar totalmente saneado, porque tiene que, como dije hace un momento, negociarse entre el MEF y el Banco Mundial, llevarse al directorio del Banco Mundial en Washington, aprobarse la triangulación del dinero para que lo haga la municipalidad y después lo entreguemos a la ATU, y eso debe estar haciéndose en los primeros meses del próximo año, ahí comenzar ya el proceso de selección. ¿Esto qué va a hacer? Que podamos cumplir con esos 10.2 kilómetros. ¿Cuánto va a implicar esto en plata? Son 380 millones de soles, más o menos. ¿Y esa plata adicional la va a terminar pagando el usuario a través de la tarifa? No, en absoluto. Esa es la idea, que no se perjudique el usuario. El usuario tiene que ser debidamente recompensado por estos años donde el servicio no ha sido todavía el mejor servicio y no se han terminado las obras. Y fíjate que eso tiene otra consecuencia. La relación con los concesionarios fue una relación que yo encontré muy deteriorada. Son 4 concesionarios de transporte, un concesionario recaudador, y la relación era pésima. Entonces, a raíz de esto, cuando nosotros entramos a la municipalidad, dijimos, vamos a recomponer la relación, nos comprometimos a hacer esos 10.2 kilómetros de obra, que está pendiente por esto que te estoy diciendo del MEF con el Banco Mundial, y nos hemos autoimpuesto con los concesionarios 56 tareas distintas, que van desde mejoras en los paraderos, claro, algunas situaciones que tienen... Dentro de esas 56 mejoras está, no sé, el compromiso de que el concesionario no vuelva a elevar la tarifa. Se lo digo porque a través de una medida cautelar se impidió que la tarifa pase de 2.50 a 2.85. Así es. Pero vamos, si eso se resuelve, ¿podría estar el riesgo de que la tarifa suba en los próximos meses? Nosotros no vamos a permitir que una cosa así suceda en tanto y en cuanto no exista una mejora del servicio. Eso lo digo así enfáticamente porque el servicio no es el mejor en estos momentos. Cuando usamos el Metropolitano, y yo lo uso cada cierto tiempo también, hay una situación donde no nos sentimos cómodos al ser transportados. Y más aún cuando hay estos problemas que yo lamento, que ha habido el del día lunes, y que como alcalde me tengo que comprometer a que no se vuelva a repetir, porque para eso estamos precisamente. Ahora, pasando a otro sistema de transporte, como son las combis, las cúster, los buses. Tengo entendido que a fines de este año vence ya las licencias, los permisos que tienen muchas de estas empresas. ¿Se va a hacer algo con eso? ¿Eso va a depender de la Municipalidad de Lima? ¿Eso ya va a depender de la ATU? ¿En manos de quién va a estar y qué se va a hacer? Para ese entonces se supone que ya va a estar la ATU en pleno ejercicio de sus funciones. Y eso debería ser parte de la labor de ATU. Sin perjuicio de eso, mientras tanto nosotros vamos a seguir con los procesos de fiscalización
y vamos a ir buscando que haya una mejor calidad en el transporte en ese sentido, ¿no? ¿Han evaluado, no sé, de los permisos que otorgó la gestión de Luis Castañeda Locio, cuántos no deberían haberse dado por criterios técnicos, por criterios de ordenamiento? No sé si han hecho esa evaluación en la municipalidad. Sí, nuestros técnicos lo tienen. Lo que te puedo decir, no tengo acá la cifra, pero lo que te puedo decir es que se dieron ingentes cantidades de permisos sin una preocupación real por lo que era la situación claro, de la ciudad. Y eso nos lleva a otra consecuencia, otro problema muy serio que tenemos, que es que tenemos una de las peores calidades de aire también, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces es otro de los retos que tenemos que enfrentar para poder mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, otro tema también que ha sido controversial, alcalde, tiene que ver con el pico y placa, no solamente al de transporte de carga, que le anunciaron una serie de protestas, sino el pico y placa a los ciudadanos en su conjunto. ¿Se hizo una evaluación o ya se tiene una evaluación de si la medida que tomó ha generado resultados, es decir, ha reducido el tráfico en horas punta? ¿Hay alguna evaluación ya de lo que se ha hecho? La tenemos, la hemos hecho mensualmente. Nosotros dijimos que este era un plan piloto. También partimos de la premisa de que lo único que no podía hacer el alcalde metropolitano era quedarse con los brazos cruzados. Entonces, tomamos una medida audaz, que fue la creación de este pico y placa. Mucha gente me dijo, no lo hagas. No te metas en esto porque no es popular. Pero las cosas, más allá de que sean populares o no, hay que hacerlas y hay que experimentar las cosas para el beneficio de los ciudadanos. Cuando nosotros decidimos esto, dijimos, esta es una medida piloto, vamos a medirla, como vuelvo a repetir, mes a mes. Y tenemos evaluaciones muy claras de que en los lugares donde se ha aplicado el pico y placa para automóviles particulares, el flujo ha sido mucho mejor. Y el promedio también en relación con las otras arterias ha mejorado. Todavía donde tenemos un elemento que terminar de delinear es en lo que es pico y placa de carga pesada. Nosotros nos hemos venido reuniendo con los gremios de transportistas justamente para no afectar situaciones de productividad. Ejemplos como estos. Cuando tú dejas un contenedor en una zona y dices, de acá en adelante tú no vas a pasar y tienes que dejarlo a 2 cuadras más allá, ¿cómo trasladas, cómo transportas ese contenedor? Elementos de esa naturaleza se han tenido que contemplar y estamos entrando ya por una situación donde a partir del día sábado vamos a ver una serie de resultados en un primer tramo. Estamos yendo tramos por tramos. Antes de pasar al transporte de carga, que ellos han dicho que, digamos, implementar el pico y placa para ellos generaría pérdidas de millones de dólares porque implicaría no dejar de transportar la carga. Pero ya nos hemos puesto de acuerdo. Eso ha sido producto del diálogo. Van a tener un corredor especial. Van a tener un corredor. Nosotros hemos estado viendo que habían situaciones donde ya se estaban implementando algunos corredores especiales. En el Callao se está haciendo. Y nosotros dijimos, ¿por qué no lo podemos implementar en lo que es Panamericana Sur? Ya está, hay un compromiso, hay un... ¿Cuándo empieza? A partir del sábado estamos ya comenzando con esta medida y lo que buscamos es ponerle orden a nuestras principales arterias. Entiendo que ellos solamente van a poder transitar por el corredor de la izquierda. Correcto, un carril único y si alguien se sale, evidentemente ahí se le va a aplicar lo que es pico y placa. Ahora, hay algunas zonas de transición, algunas zonas de salidas naturales. Ahí en esos espacios de transición, ahí sí no se aplica lo que es el pico y placa. Ya, pero volviendo al tema de no el pico y placa para transporte de carga, sino para el transporte urbano. ¿Tienen los resultados de cuánto en porcentaje o en tiempo se ha reducido, digamos, el tráfico, el tiempo que tarda una persona de ir de un punto a otro punto? Las evaluaciones que tenemos son en velocidades. Ajá. Y en velocidades hemos mejorado en más del 20% en promedio en las zonas donde esto se ha aplicado. Recordemos que la aplicación de las arterias, de las 5 arterias que escogimos, al final terminamos trabajando con 4, eran donde teníamos nosotros cómo medir también el flujo, ya sea del metropolitano o de los alimentadores que habían ahí. Y ahí tenemos un promedio superior al 20% en mejora de lo que es
la velocidad de los vehículos. Otro tema sensible, alcalde, para ir terminando, tiene que ver con los peajes de Lima. Están en un proceso arbitral. Entiendo que en noviembre tienen una audiencia con el concesionario, con LAMSAC. ¿Qué va a pasar ahí? Porque, digamos, muchos peruanos esperábamos o se generó la expectativa de que iban a reducir el precio de los peajes, pero nos siguen cobrando los peajes altísimos. Sí, a ver, nosotros tenemos varias situaciones, varias aristas con estos dos concesionarios. El concesionario Rutas de Lima y el concesionario Línea María. Ambas concesiones han sido herencias de contratos que han sido tocados por la corrupción, que no han sido beneficiosos para los ciudadanos, y lo que nosotros hemos hecho es, mientras que vamos planteando estas nulidades que han sido planteadas en cada uno de los contratos, también abrimos la posibilidad de hacer un proceso de evaluación conjunta. Con una de las concesionarias, Rutas de Lima, se ha avanzado un poco más, pero no se ha firmado todavía esa adenda que debería de firmarse. Hoy tuvimos a Rutas de Lima en la municipalidad discutiendo la adenda y no teniendo, a mi juicio, una muy buena voluntad, porque no quieren firmar la adenda por una cláusula anticorrupción y otras cosas más que tienen. La adenda buscaría reducir el precio del peaje. Y lo que estamos buscando son precios justos y que sean precios que puedan satisfacer una retribución del concesionario, pero también que el ciudadano no se sienta que se le mete la mano al bolsillo y que se le afecta. En el otro caso, lo que es Línea María, tenemos, hoy también los tuvimos por la tarde, en primer caso estuvieron por la mañana y en la tarde estuvieron los segundos, los de Línea María, y Línea María nos fue llevando una propuesta de reducción, pero que no era la que nosotros les habíamos propuesto en su momento. ¿Cuánto decían ellos, cuánto querían ustedes? Mira, nosotros hemos hablado siempre que el precio justo debe ser 4.40 y ellos han llegado hasta la posibilidad de bajar hasta 5.20. Pero ese 5.20 no tiene un sustento, porque lo que nosotros estamos diciendo es 4.40 porque se aplicó mal una cláusula de reajuste y además se aumentó un sol indebido dentro de un paquete de 142 millones de dólares que fue incorrectamente negociado y que todos sabemos por qué se negoció, que fue producto de la corrupción por debajo de la mesa, y para que de esos 142 millones que se le retribuía al AMSAC le regresasen 7 millones a gestiones corruptas que hubo en la municipalidad. Ahora, hay un tema que ha sido sumamente cuestionado para la Municipalidad de Lima, que el árbitro que veía esos casos fue el abogado Castillo Freire, que está incluido en toda la investigación. ¿Eso es falso? No es verdad, porque no es el árbitro que veía eso. Los árbitros que ven esto son árbitros internacionales de primerísimo nivel. No tiene vínculo la municipalidad. Voy a explicar el tema para que sea muy claro. El estudio de abogados que nos representa en los Estados Unidos, porque estas son dos arbitrajes que se están ventilando, uno en la Cámara de Comercio de París, pero con sede en Miami. O sea, eso se ha logrado que no sea en París, sino que la sede sea en Miami, y el otro arbitraje en Washington, que en noviembre vamos a estar ahí justamente defendiendo los intereses de la ciudad. Ese es con Rutas de Lima, el primero es con Línea María. El estudio internacional recomendó a un profesor experto en Derecho. Ese profesor experto en Derecho resultó siendo el señor Mario Castillo Freire, que tiene un currículum impresionante, profesor de la Universidad Católica y otras universidades más, y por sugerencia de ellos lo contratamos a él para que emitiese un informe. Pero él no falla, él no es un tipo que falla, sino le ha dado la información al estudio americano. Sin perjuicio de eso, a raíz de estas situaciones que han surgido últimamente, yo he dispuesto que hagamos un corte en la relación con el señor Castillo Freire. Ah, perfecto. Entonces se ha separado para evitar cualquier especulación. Correcto, pero vínculo. Él no es un árbitro que va a fallar en estos casos, como algunas personas malintencionadas han querido hacer ver. Perfecto. Para finalizar nada más, alcalde, también preocupaba el tema de un balcón que se cayó en el Jirón Carabaya. Usted lo mencionó hace un momento en la cuadra 3, ¿verdad? Correcto. Porque este balcón había sido remodelado hace solo un año, en diciembre del 2018, si la memoria no me falla, y costó 166.000 soles, como un balcón remodelado de 166.000 soles, que es lo que puede costar un departamento en Lima, termina cayéndose. Sí, yo estoy compartiendo la misma preocupación que tú. ¿Quién fue el presidente de la beneficencia en esos momentos? Una persona que hoy está procesada
por temas de corrupción. Y me refiero claramente al señor Martín Bustamante. Entonces, ahí hay cosas complejas y hay cosas que revisar y ver si se hizo bien el trabajo o no. Ahora, también hay que decir las cosas con toda seriedad y con toda responsabilidad. Por las pericias iniciales que tenemos, pareciera ser que los inquilinos o los poseedores precarios que habían en el primer piso hicieron algunos actos de manipulación también del inmueble. Y entonces eso, y lo pongo como una hipótesis de trabajo porque se está haciendo un análisis, podría haber generado también el debilitamiento de este balcón y la caída. Pero lo que nos corresponde a nosotros como municipalidad es ponerle el ojo a muchas de las fincas ruinosas que lamentablemente tienen nuestro centro Porque histórico. entiendo quien supervisó, digamos, esos trabajos de remodelación fue Prolima. Sí, eso es correcto. Y la persona encargada de Prolima fue alguien que venía de la gestión de Luis Castañeda del Ocio, que usted ratificó. Es un profesional de primer nivel, que es el señor Bogdanovich. Lo respalda totalmente. Yo respaldo su trabajo, y es más, lo que está haciendo el señor Bogdanovich en los últimos días es sustentando un plan de renovación o de reconversión, de protección del centro histórico, que hoy yo he recibido una comunicación de la UNESCO que nos dice que tenemos que implementarlo lo más rápido posible. ¿Precisamente para qué? Para evitar que este tipo de inmuebles que están deteriorados se sigan deteriorando o se produzcan estas situaciones lamentables como las que hemos descrito, ¿no? Perfecto, alcalde. Muchas gracias por acompañarnos. A ti las gracias. Quien tiene la razón, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Nos vamos a una pausa rápidamente, pero no se vayan porque venimos con el congresista de la Comisión Permanente, Marco Arana, para hablar del proyecto Tía María y estos mensajes contradictorios que había el día de hoy de parte del gobierno.